Continuando con el ejercicio, desarrollamos a continuación los componentes del tensor de esfuerzo de cantidad de movimiento combinado. Entonces, este tensor tiene tres vectores componentes, que es el componente radial, el componente longitudinal z y el componente en θ. Entonces, vamos a desarrollar principalmente estos dos. Realizando en análisis la descomposición de los componentes de R, podemos ver que tenemos el primer componente en R, donde aparece la presión, pero sabemos que la presión en el sentido radial no tiene sentido, no aparece. Aquí tenemos el esfuerzo cortante de R en R. Ustedes saben que el primer subíndice es la cantidad de movimiento, el transporte de cantidad de movimiento, y el segundo subíndice es el flujo, la dirección del flujo del fluido. En este caso, el fluido no se mueve en R. Por lo tanto, este componente tampoco existe. En este lado no existe componente de velocidad radial, como hemos visto anteriormente, y esto es 0. En este segundo caso, para Rz, tenemos que esta sería la dirección de cantidad de movimiento y Z sería la dirección del fluido. Esta es la dirección que se mueve del fluido y esta es la dirección en que se transporta el cantidad de movimiento. Este evidentemente existe porque si vemos en el anterior, tenemos considerando que hay un perfil de velocidades donde el flujo se mueve en Z, pero el transporte de cantidad de movimiento evidentemente va a ser en R. En este caso, este componente sí lo consideramos. Acá, si bien BZ existe, BR no existe, por lo tanto anula todo este componente. De esta manera podemos pasar al siguiente, Rθ. Aquí hay transferencia de cantidad de movimiento en R, pero el fluido no se mueve en θ. Entonces esto tampoco existe. Y acá Bθ es 0 y por lo tanto hace 0 toda esta expresión. Bien, realizando la descomposición de los componentes para Z, tenemos el primer componente ZR, donde si bien es simétrico con RZ, pero acá la transferencia de cantidad de movimiento sería en Z y el fluido debería moverse en R, por lo tanto esto no se traduce en el problema que estamos realizando. Acá BZ existe, pero VR es 0, por lo tanto esto se anula. En este caso, este componente sí existe porque hemos dicho que la presión es dependiente de Z, como hemos indicado en el anterior punto, ¿no? En este caso, vamos a considerar que la presión, considerada en ese sentido, existe, este término existe. Tau Z, Z no existe porque no hay cantidad de movimiento que se transfiera en Z por mecanismos moleculares. Y aquí BZ existe y también el componente multiplicado por sí mismo. Por lo tanto, este término sí existe. Vamos a resaltar los términos que sí existen en el problema. Por otro lado, tau z θ, en este término el fluido no tiene velocidad en θ, ni hay transferencia de cantidad de movimiento en z. Y Vz, Vθ no existe, por lo tanto esto se hace 0. Bien, entonces resaltando esto, quedamos en que el componente Rz es el único que existe acá. El componente ZZ también del mecanismo de cantidad de movimiento combinado. ¿Qué pasa con el componente en θ? Es decir, si nosotros hiciéramos este ejercicio en θ, tendríamos que hacer todos los componentes, pero está claro que ninguno va a existir. Este componente θR va a ser igual al componente θz y va a ser igual al componente θ, que van a ser nulos, porque obviamente todos los términos se van a anular, no hay velocidades en θ, ni hay transporte de cantidad de movimiento en ninguno de los dos componentes. Bien, entonces, con eso, claro, con eso ya definido, pasamos a hacer el balance de cantidad de movimiento, conociendo ya las componentes que sí existen del tensor de cantidad de movimiento combinado.